inmutables, universales y todas las características deseables que uno puede tener para las leyes, ¿no? Pero resulta ser que en realidad si uno estudia la historia de las ciencias físicas o de las ciencias naturales, se va a encontrar con que hay discusiones, hay debates, hay cambios, hay controversias. Y así es como también avanza el conocimiento, ¿no? Les recomiendo fuertemente que miren, no sé si está en YouTube, pero está seguro en la aplicación de Disney+, les recomiendo que miren Cosmos, que es un documental sobre el origen del universo, sobre las leyes físicas, sobre la historia del planeta, etcétera. Es como súper interesante. Y ahí se ven las controversias que se desatan en el marco de las ciencias físicas también, ¿sí? No sé si querías agregar algo más, Agustín. No. Está bien. Pero bueno, vamos a retomar esta cuestión. No nos vamos a quedar con esto. Va a reaparecer este problema y me parece súper interesante que lo podamos abordar. Bueno, nos quedan 4 minutos, simplemente hasta el recreo. Simplemente les presento acá un ejemplo de una ley, ¿no? La ley de gravitación universal. Fíjense cómo está estructurada, ¿no? Primero como una fórmula, para empezar. La ley está estructurada como una fórmula en el caso de la física. Las ciencias sociales también intentan estructurar leyes a través de fórmulas. Se valen del lenguaje matemático también muchas veces para poder dar cuenta de los fenómenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un intento en el marco de las ciencias sociales de replicar la forma o los procedimientos de las ciencias naturales, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos un ejemplo de ley, que es la ley de gravitación universal. Fíjense que ahí empiezan a jugar las masas de los cuerpos, ¿no? La relación entre las masas de los cuerpos. Y básicamente de esta forma vemos qué es la ley. La ley es un enunciado universal, condicional, porque la interacción gravitatoria se da en todos los casos, en todos los cuerpos, que se encuentran en determinadas condiciones. De ahí la condicionalidad, ¿sí? De ahí la universalidad, de ahí la condicionalidad. Bueno, acá simplemente les hago referencia a de dónde surge esta ley, que fue formulada por Isaac Newton en su libro Filosofía de la Naturaleza, Principios de la Matemática o algo así, está en latín, no sé latín, así que no sé exactamente cómo se traduce, pero ese es el título del libro en latín. Fue publicado el 5 de julio del año 1687, o sea, siglo XVII, y se establece por primera vez la relación proporcional deducida empíricamente de la observación respecto de las fuerzas con que se atraen los objetos con una masa significativa, digamos, ¿no? Así que bueno, a continuación del recreo vamos a avanzar sobre la fundamentación. Vamos a hablar un poco de la fundamentación en ciencia, ¿sí? Así que bueno, si les parece nos encontramos en 10 minutos, o sea a las 7:54. ¿Les parece? Así tenemos un tiempito para hacer la merienda. Está bien. Perfecto. Y arrancamos entonces la próxima con la fundamentación lógica y empírica. Perfecto. Bueno, nos vemos en unos minutos entonces. Hasta luego.
¿Ahora me escuchan? Perfecto. Bien. Los tengo a todos muteados porque se escuchaba un ruido extraño. Así que cualquier cosa, si alguien quiere hablar, levanta la mano. Saben que pueden, básicamente, aguárdenme un segundito. A ver. Bien. Bueno, ahí se me escucha. Que alguien en el chat ponga así, con eso me es suficiente. Perfecto. Bueno, ahora sí entonces. Bueno, les hago un comentario, ya que estamos. Los tengo a todos muteados, así que si alguno quiere hablar, me avisa, levanta la mano y le habilito el micrófono. Más que nada para que los ruidos externos de otros compañeros no impidan que el resto pueda escuchar la clase, ¿sí? El año pasado tuvimos un problema, que es que había una persona que se había metido, que no sé si era no sé de dónde salió o si quería molestar, pero ponía música súper fuerte y demás. Entonces, digamos, para evitar básicamente interrumpir la clase por este tipo de cuestiones, lo que hacemos es silenciar los micrófonos y si alguien quiere hablar le doy la palabra. ¿Les parece bien? Me avisan, levantan la mano, me avisan por el chat. Yo todo el tiempo estoy viendo el chat, así que si quieren hablar me avisan, ¿sí? Bueno, entonces retomamos. A ver. Bueno, vamos a referirnos a la cuestión de la fundamentación lógica y de la fundamentación empírica. Como les decía, no se me escuchaba porque estaba muteada yo, pero como les decía antes, básicamente una de las características fundamentales de la ciencia es precisamente la cuestión de la fundamentación. Podríamos decir que lo que distingue al conocimiento científico de otras formas de conocimiento es precisamente que el conocimiento científico está fundamentado de alguna manera. Ahora, esa fundamentación no es cualquier fundamentación, sino que tiene que tener determinadas particularidades. Históricamente, la fundamentación que se da es de carácter
lógico o empírico, ¿sí? Digo históricamente porque en la historia de la filosofía antigua, medieval y moderna se dan incontables discusiones acerca de la adecuada fundamentación de un argumento empírico, ¿sí? Entonces vamos a tener filósofos que van a enfatizar y van a plantear que la fundamentación de cualquier desarrollo tiene que ser empírica, como es el caso de los autores que pueden ver en la filmina, filósofos como Hume, Locke o Berkeley, ¿sí? También los sofistas en la antigüedad, y tenemos los filósofos que se paran del lado del racionalismo como Platón, Aristóteles, Spinoza, Leibniz y Descartes, ¿sí? Ahora, esta controversia que se da entre empiristas y racionalistas, donde unos dicen, no, la fundamentación de un razonamiento es empírica, y otros dicen, no, la fundamentación es lógica, esta controversia llega a su punto cúlmine con Kant, quien en el siglo XVIII escribe un libro muy importante, se llama La crítica a la razón pura, que va a buscar en ese libro hacer una síntesis entre ambas posturas y mostrar que tanto el momento empírico como el momento racional son necesarios como parte de la fundamentación en la ciencia. De ahí que en la crítica a la razón pura va a concluir en la siguiente fórmula, va a decir, pensamientos sin contenido son vacíos, mientras que por el contrario, intuiciones, experimentos sin conceptos, razón, son ciegas, ¿no? Lo que va a tratar de mostrar Kant es que en realidad existe un momento necesario de cada uno de los fundamentos, que la fundamentación debe ser lógica y que la fundamentación debe ser empírica, ¿sí? Bueno, a ver, para poder sintetizar la cuestión, ¿en qué consiste la fundamentación empírica? Bueno, digamos que hay muchos tipos de empirismo y que los distintos autores discuten cuáles son los alcances y los límites de la experiencia para poder dar un fundamento adecuado. Pero uno podría partir de la siguiente base. Si algo es verdadero, es porque, ¿cómo se puede probar? Bueno, si algo es verdadero es porque yo lo veo, yo lo siento, yo lo percibo de alguna manera con uno de mis sentidos, ya sea con el oído, con el gusto, con la vista, con el tacto. Me está faltando una. ¿Cuál me falta? Gusto, vista, oído. Acá tengo un mensaje, olfato, excelente. Gusto, vista, oído, tacto y olfato, ¿sí? Es decir que la idea es tratar de fundamentar un razonamiento en función de la capacidad de percepción de nuestra subjetividad a través de nuestros 5 sentidos. Esa es la base. En realidad, el empirismo es mucho más que esto que acabo de decir, y hay toda una historia de la filosofía, toda una corriente filosófica en la historia de la filosofía que piensa estos problemas en relación con la experiencia, ¿no? Pero en principio tenemos al empirismo. Y luego tenemos a la razón como fuente de conocimiento, donde la razón es fundamental para dar cuenta de la fundamentación. Y para eso se utilizan determinados tipos de razonamiento. Es decir, que en principio podríamos decir que la razón es el fundamento para algunos autores, que la fundamentación científica debe ser lógica, y para eso lo que hay que hacer, dicen estos autores, es estudiar las leyes de los razonamientos, o sea, los razonamientos lógicos, ¿sí? Y entonces los autores racionalistas muestran que hay distintos tipos de razonamiento. Los dos básicos, pero hay muchos tipos, son el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, al que también se llama entimema, ¿sí? Ahora, primera cuestión, vamos a detenernos un ratito en la cuestión empírica. A ver, ¿qué problemas tiene
el fundamento empírico y qué problemas tiene la razón para poder fundamentarse adecuadamente. ¿De dónde surge esta controversia? Porque si hay una controversia sobre el modo de fundamentar es porque hay algún problema, ¿no? A ver, ¿se les ocurre alguna cuestión problemática en relación a la experiencia del empirismo como fuente de fundamentación científica? Ya te doy la palabra, Agustín. A ver si puedo. Aguárdeme un segundito que... A ver. Ahora te puedes desmutear, Agustín. Bien, gracias. No, de nada. El ejemplo que se me ocurrió es, en realidad no se me ocurrió ningún ejemplo puntual, Sí. pero lo que se me ocurrió es que en la práctica pasan cosas que teóricamente son inexplicables. Bien. O sea, sí. empíricamente pasan cosas que no tienen lógica. Bien. ¿Eso sería una prueba a favor de no utilizar la razón como fuente de conocimiento? No, yo creo que demostraría lo que dice Kant, en realidad. Porque, a ver, es cierto en algún punto que las cosas no se puede formular una ley a partir de algo, o no va a ser tan precisa como otra que sí se puede hacer, como algo que sea lógico, pero no tenga ningún ejemplo, no se puede ejemplificar, y algo que pase, pero que no tenga sentido, no tenga lógica. No sé si me expliqué. Sí. Sí, está perfecto. A ver, alguien más quería hablar. ¿Quién más levantó la mano? Sami, podés destrabar el micrófono. Ahí está, profe. Yo para mí creo que uno de los problemas puede ser de la experiencia o del empirismo, es que la experiencia no es la misma para todos, digamos. Muy bien. O sea, lo que yo vivo, quizás vos no lo viviste, y no es algo universal. Entonces, no es tampoco algo lógico. En un momento. La experiencia no es la misma para todos, para sintetizar la idea, ¿no? Eso sería un problema para el empirismo, ¿no? O sea, uno si tuviese que criticar al empirismo, diría, la experiencia no es la misma para todos. Entonces, si la experiencia no es la misma para todos y cada uno observa, percibe y ve las cosas de distinta manera, la pregunta es, ¿quién tiene razón? Ahí hay un problema, ¿sí? Después Agustín, corregime, pero había señalado, vamos a poner acá otra cuestión que señaló Agustín, que se refiere a que se detectan en la realidad, en lo que llamamos realidad, después vamos a hablar de lo que llamamos realidad, pero se detectan en la realidad comportamientos que no tienen aparente explicación lógica, ¿no? ¿Habías dicho? Así es. Bien. O sea, yo lo voy a poner en otros términos esto. A ver si podemos darle una vuelta más con respecto a lo que plantea Agustín.
La pregunta podría ser, si nosotros decimos que el fundamento de lo que explicamos o de lo que queremos enunciar como una verdad tiene que ser lógico, podemos tener un problema con esto, que por ahí la realidad misma no se comporta lógicamente. Entonces, ¿cómo vamos a dar una explicación lógica de algo que no se comporta lógicamente? ¿No? Como si dijésemos, nosotros somos racionales, pero la realidad no es racional. Por lo tanto, no podemos dar cuenta de una realidad en términos racionales si la realidad misma no se comporta de modo racional, ¿no? Y ahí podríamos criticar de alguna manera la idea de que la razón debería ser fundamento de lo real, debería ser fundamento de aquellas explicaciones científicas. ¿Cómo vamos a dar un fundamento racional si la realidad no se comporta racionalmente? ¿No? ¿Sí? O sea, acá tenemos dos argumentos, uno en contra de la razón, podríamos decir, y otro en contra de la experiencia. ¿Alguien habló por el chat? Serapino Valentina dice, entonces, lo mismo se aplicaría para la razón o la lógica. Vos decís que la experiencia no es la misma para todos y podríamos decir lo mismo de la razón, que la razón no es la misma para todos. ¿Es así? ¿Eso querés decir? Exacto. Bueno, entonces, vamos a ver. Fíjense cómo empiezan a aparecer problemas, ¿no? Acá podríamos poner la razón no es la misma para todos, como otro problema que encierra la razón como fuente de explicación. Bueno, ¿algo más se les ocurre que puede contradecir la experiencia como fuente de argumentación o de fundamento o a la razón como fundamento? Bien, a mí se me ocurre algo más para plantear. Bueno, es que se me ocurre, lo estudié básicamente, pero a ver, si pensamos en la experiencia como fundamento, podríamos decir que el fundamento de algo se basa en lo que observamos, ¿no? Ahora les voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos acá en el planeta Tierra y observamos, por ejemplo, que todos los días sale el sol, ¿no? ¿Observamos eso? Observamos que sale el sol, ¿no? Observaciones que podemos hacer. Sale el sol. Las estrellas son móviles o fijas, según lo que vemos. Y por lo que vemos son fijas. Las estrellas son fijas. Estas son observaciones que podemos hacer. ¿La Tierra está quieta o está en movimiento, según nuestras observaciones? Quieta. También podríamos decir que estamos en el centro del universo. O nos vemos a sí mismos como si estuviésemos en el centro, ¿no? Porque de hecho cada uno de nosotros se ve como a sí mismo estando en el centro de una habitación, ¿no? O sea, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿qué percibimos? ¿Que quién está en el centro de todo? ¿Y nosotros? Nosotros, ¿no? Por el lugar en el que estamos.
como una observación que podríamos hacer. Esto es más discutible, pero digamos que vemos que sale el sol, que las estrellas están fijas y que la Tierra está quieta. Bueno, el problema que tenemos es que eso es una apariencia, una falsa apariencia. Hay pruebas de que el sol no sale, sino que en realidad la Tierra se mueve alrededor del sol y a su vez orbita sobre su propio eje. Con lo cual, la Tierra no está quieta, el sol no sale, sino que la que se mueve es la Tierra, y las estrellas no son fijas. Las estrellas en realidad se mueven y además lo que percibimos como estrellas en realidad no es otra cosa que el pasado de las estrellas. Eso después lo podemos ver, lo podemos pensar. Pero básicamente un cuestionamiento que podríamos hacer a la fundamentación empírica es la famosa frase acerca de que las apariencias engañan. Profe, ¿puedo preguntarte algo? Sí. Por ejemplo, nosotros, en algún momento, o sea, por lo menos yo sé que la Tierra, o sea, todos sabemos que la Tierra no está quieta, que nos movemos constantemente. Entonces es como que a la vez, sí es lo que observamos nosotros, pero en algún momento, o sea, en alguna manera nosotros lo sabemos, entonces si alguien nos pregunta, ¿la Tierra está quieta? Y yo por lo menos respondería, no, no está quieta. No sé si ahí es como que, no sé cómo se relaciona la experiencia y con la razón. Claro, porque ahí te pongo una diferencia. Vos ya sabés que la Tierra no está quieta, ¿no? Lo sabés. Ahora, ¿qué ves vos? Claro, que está quieta, que no me muevo. Exacto. O sea, yo ahí a lo que estoy apuntando es a qué observamos. Cuando observamos, ¿qué observamos? Si yo miro al cielo, ¿cómo veo cuando miro al cielo las estrellas? ¿Las veo fijas o las veo moviéndose? No, fijas. Fijas. Cuando yo me levanto y miro el amanecer, percibo con mis sentidos, con mi vista, básicamente, que la Tierra se mueve o que el sol sale. El sol sale, claro, que aparece. Claro. Es decir, desde el punto de vista estricto de la observación inmediata, nos encontramos con que las cosas se ven de una manera, ¿sí? Indiscutiblemente se ven de una manera. A todos nos parece que sale el sol cuando miramos un amanecer, ¿sí? Ahora, el problema que tenemos es que la modernidad, en realidad la ciencia, ha encontrado herramientas muy potentes, como por ejemplo el telescopio, que muestran que esa primera observación que nosotros hacemos sin esa herramienta es contraria a la observación que podemos obtener cuando miramos las cosas a través de un telescopio, ¿no? Si miramos una estrella a través de un telescopio, vamos a ver su movimiento. Ahora, si la miramos desde la Tierra, en forma inmediata no vamos a ver lo que vemos a través del telescopio, ¿sí? Quiere decir que, en principio, cuando queremos dar un fundamento, no nos podemos basar en la observación inmediata. Por lo menos en la inmediata no nos podemos basar. ¿Sí? No tengo una pregunta. Sí. Si puede ser. Perdón que te interrumpí. Sí. Usando el ejemplo que dabas reciente, cuando ves que sale el sol, Sí. Uno podría decir que si usás la lógica o usás la razón, verías lo mismo. O sea, al fin y al cabo, lo que nos permite fundamentar que en realidad lo que nos movemos somos nosotros es la tecnología. No creo que sea la lógica, la razón o la experiencia misma. Bien, por eso, ahí estamos, ¿no? Yo hasta ahora no dije, no concluí que la experiencia no sirve. Hice una distinción. Lo que dije es, la observación inmediata es contraria a la observación que podemos hacer a través de un telescopio. Quiere decir que yo no rebatí con este argumento la observación como fuente de conocimiento. Lo que rebatí fue la experiencia inmediata como fuente de conocimiento, la observación que hago con mis 5 sentidos.
¿Sí? ¿Se acuerdan que Claro. nosotros al principio cuando dijimos la experiencia, ¿con qué la asociamos? La experiencia se asocia a los 5 sentidos, a que todo lo que es verdadero es aquello que yo percibo con mis 5 sentidos como tal. Bueno, si vamos a pensar la experiencia en esos términos, estamos complicados, porque todo lo que nos muestran nuestros 5 sentidos, en principio se contradice con lo que yo puedo observar de otro modo con una tecnología mucho más sofisticada. Quiere decir que esa observación inmediata a través de nuestros 5 sentidos nos puede engañar. ¿Sí? Lo cual no significa que estemos refutando la observación como tal, porque resulta ser que cuando observo algo a través de un telescopio, observo otras cosas completamente distintas a las que observaba sin el telescopio. Claro, Ahora, pero a lo que sí. a lo que yo me refería más que nada era que acá si usamos o sea, el ejemplo que decía Kant de unir ambas capaz, o sea, unir Sí, lo que es sí. el empirismo con la lógica, no nos Sí. bastaría para encontrar la verdad. Eso es lo que digo, que es la tecnología la que nos permite. Bueno, a ver, está bien. A ver, lo que pasa es que pregunto, ¿cómo se llega a esa tecnología? Porque justamente, fíjense que una cosa es la ciencia y otra cosa es la tecnología. A ver, para poder llegar a esa tecnología, que es la producción de un telescopio, ¿sí? Se necesitó años y hasta siglos de investigación. ¿Sí? Ahora, vamos a esa fuente de investigación. Para poder llegar al telescopio, ¿qué necesito? ¿Necesito de la experiencia y de la observación o necesito de las leyes del pensamiento? ¿Sí? Porque en realidad el telescopio es un resultado de la ciencia. Entonces, para poder explicar cómo llegamos al telescopio, a su vez tendríamos que poder explicar cuál es la fuente de conocimiento, si es la observación o es la razón. ¿Cómo produjimos el telescopio? ¿A través de la experiencia o a través de la razón o a través de una combinación de ambas? Porque en definitiva el telescopio no es más que un instrumento tecnológico. La pregunta es cómo llegamos a eso. Es parte del problema el telescopio. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cómo conocemos? ¿Conocemos a través de la experiencia de los 5 sentidos o conocemos a través de la razón y de la lógica? Estoy haciendo una pregunta que en realidad es tramposa, porque estoy poniendo la cuestión en términos dicotómicos, o es la experiencia o es la razón, ¿no? Y en realidad habría una tercera posibilidad y es que sean las dos la fuente de conocimiento. Lo que pasa es que para poder llegar a que son las dos la fuente de conocimiento, tenemos que empezar en primer lugar a diferenciar dentro de la experiencia de qué hablamos cuando hablamos de experiencia. Si por experiencia entendemos observar, tocar, oler, etcétera, o sea, hacer una observación con nuestros 5 sentidos, estamos complicados, porque en realidad lo que vemos puede ser engañoso. De hecho, esto es una de las cuestiones que va a plantear Descartes en el siglo XVI, cuando dice que los sentidos pueden engañarnos. Ya, Agustín, ya te doy la palabra. Que dice que los sentidos pueden engañarnos. A veces vamos por la ruta y vemos que cuando vamos con el auto por la ruta o cuando vamos en algún medio de transporte por la ruta, nos parece que la ruta está mojada y sin embargo no está mojada, ¿no? O sea que nuestros sentidos inmediatos pueden estar produciendo apariencias que no dan cuenta de la realidad, sino que hay espejismos. O sea, los sentidos en forma inmediata nos ofrecen espejismos. Entonces no podemos agarrarnos de los sentidos inmediatos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, analizar de qué hablamos cuando hablamos de experiencia y cuáles son los límites, los alcances y los límites de la experiencia. Lo cual no significa que la experiencia no es fuente de conocimiento, sino que tenemos que pensar un poco más en profundidad de qué hablamos cuando hablamos de experiencia. Agustín, ¿querías decir algo? Sí. No, quería decir que
llegado a este punto de la clase, opino que la síntesis kantiana es la mejor manera de justificar algo, pero llegado el caso en que no pueda justificar algo mediante esa síntesis, la razón o la lógica es más importante, porque, por ejemplo, para que la ciencia pueda seguir siendo universal, en algún punto tengo que hacer uso de la lógica. Totalmente. Por ejemplo, creo que todos alguna vez habremos escuchado el famoso "se cayó un árbol en un bosque". Todos en ese momento suponemos que hizo ruido, pero en realidad no sabemos si hizo ruido, pero nos servimos de la lógica para suponer que hizo ruido y de esa manera mantener la universalidad del hecho de que todo lo que se cae hace un ruido por más que sea imperceptible. Sí, bueno, ahí aparece otra cuestión que me parece que es distinta en un punto a la controversia empirismo-racionalismo y que tiene que ver con el rol o la importancia o no de la subjetividad en el proceso de conocimiento. Es otro problema, ahí discriminaría. ¿Por qué? Porque vos decís, hasta la famosa frase que dice, si hay un árbol en el bosque y el árbol se cae y nadie lo vio, la pregunta es, ¿se cayó o no se cayó? Bueno, en ese problema está involucrada la cuestión de cuál es el rol de la subjetividad. Si se necesita que haya un sujeto de conocimiento para que haya verdad o no, ¿sí? Pero eso es otro tema que eso lo vamos a abordar más adelante y tiene que ver con la controversia entre idealismo y realismo, no tanto con la controversia empirismo y racionalismo, ¿se entiende? Es un problema agregado a lo que estamos analizando. ¿Se entiende la diferencia, Agustín? O sea, una cosa es la controversia empirismo-racionalismo, otra cosa es la cuestión realidad versus idealismo, o realismo versus idealismo, mejor dicho. ¿Sí? Sí. Después lo vamos a trabajar esta diferencia, pero esa cuestión acerca de si el árbol se cayó o no, tiene que ver con el rol de la subjetividad en el proceso de conocimiento, con qué rol jugamos los sujetos, si los sujetos son necesarios o no en el marco del conocimiento, ¿sí? De hecho, hay autores que van a sostener que la realidad existe independientemente de que haya un sujeto que la conozca o que no la conozca, ¿sí? Digo, esto es el realismo, mientras que el idealismo plantea, no, si no hay sujeto, la realidad no existe. Eso después lo vamos a trabajar. Esa es la controversia esa es la controversia realismo-idealismo. Bueno, a ver, entonces, esto lo vamos a terminar de desarrollar la clase que viene, pero fíjense que empiezan a aparecer elementos de un lado y del otro problemáticos respecto de la experiencia como fuente de conocimiento y la razón como fuente de conocimiento. Dos personas levantaron la mano, ¿quieren decir algo? Sí. Abran el micrófono, pueden abrir el micrófono. Sí, profe, te quería preguntar si en los minutos que quedan de clase va a explicar la diferencia entre el razonamiento inductivo y el otro. Sí, esto se refiere, lo vamos a retomar igual la clase que viene, pero fíjense que en el marco de la razón como fuente de conocimiento, ¿qué postulan los racionalistas? Bueno, los racionalistas lo que dicen es que justamente lo real es racional. Lo real es racional. Y como lo real es racional, para poder conocer lo real tenemos que conocerlo racionalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que lo real es racional? Bueno, lo que significa es que la realidad está estructurada lógicamente. Entonces, si nosotros somos capaces de comprender esa lógica, vamos a poder entender la realidad.
es como si dijésemos que la realidad está estructurada en un lenguaje que tenemos que aprender. Y ese lenguaje es el lenguaje de la razón. Entonces, para poder entender lo real, tenemos que entender las leyes de la razón. Y entonces, para entender las leyes de la razón, tenemos que discriminar de distintos tipos de razonamientos posibles. Y ahí es donde aparecen estos razonamientos, que son el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, ¿sí? No nos va a dar el tiempo para desarrollar esto hoy, pero básicamente lo que plantean los racionalistas es que hay distintos tipos de razonamiento y que lo que tenemos que tratar de hacer es comprender esos tipos de razonamiento, porque comprendiendo esas estructuras racionales vamos a comprender lo real mismo, porque lo real mismo está estructurado como razonamiento. ¿Sí? De ahí la importancia de poder comprender los distintos tipos de razonamiento, porque comprendiendo los distintos tipos de razonamiento vamos a comprender la propia estructura de la realidad que está ordenada como razonamiento, que es racional, digamos, ¿no? Pero lo vamos a trabajar la clase que viene porque ya no tenemos mucho tiempo, nos quedan de hecho 3 minutos. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es subir este PowerPoint para que ustedes lo vayan viendo, los vayan analizando y la clase que viene retomamos con preguntas que surjan y seguimos avanzando. ¿Les parece? Sí, pues. Bueno, entonces ahora subo el PowerPoint, vayan trabajando con las guías de preguntas que tienen sobre Pardo, que tiene que ver precisamente con estos temas, y la clase que viene, martes que viene, retomamos la clase a las 7. ¿Sí? Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el trabajo? sí, quedan 2 minutos, se va a cortar, pero si es rápida, sí. Sí, es que yo la hice en conjunto con una de mis compañeras, la hicimos para hablar y debatir de esto. Pusimos prácticamente lo mismo. Si te lo entregamos, así. En realidad, la guía de preguntas es para ustedes. Después el examen va a ser individual. Si a ustedes les sirve trabajar en grupo y entregar las guías en grupo, lo pueden hacer perfectamente. Obviamente, eso se presta a la posibilidad de que uno haga una guía y el resto la copie y la suba. Pero a mí no me preocupa eso porque en realidad eso es material de estudios para ustedes, básicamente. ¿Sí? Claro, es lo que yo había pensado, pero bueno, capaz que decía y se copiaron, pero no. No. En realidad los perjudicados por copiarse son ustedes. O sea, ¿por qué? Porque yo no voy a ponerme a mirar a ver si está igual o no está igual la guía de preguntas. No voy a hacer eso porque la idea de la guía de preguntas es que eso les sirva como material a ustedes para poder rendir el examen. Y el examen sí es individual. Entonces, si ustedes se copian, no les va a ayudar después a poder rendir el examen. ¿Se entiende? Así que no hay ningún problema con que trabajen en grupo. Lo pueden hacer. Es más, hasta me parece muy enriquecedor que puedan trabajar en grupo y que puedan discutir. Así que háganlo tranquilos eso. Sí, está bueno, porque capaz que alguien no entendió algo y la otra persona sí. Totalmente. Es más, yo les dije que después las guías de preguntas, si bien tienen una fecha de entrega, luego la pueden volver a entregar si la mejoraron. Así que en ese aspecto pueden trabajar libremente, no hay ningún problema. Gracias, profe. Bueno, ahora sí, nos vemos entonces la clase que viene. Les mando un beso a todos y que tengan un lindo fin de. Gracias. Nos vemos. Chao, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego. Chau, buen fin de.